Continuamos ahora con el doctor Lifshitz, por favor. Con el permiso de los miembros de la mesa directiva, de los académicos presentes y del público, agradezco al doctor Enrique Ruelas no solo haberme involucrado en este simposio, sino haberme permitido conocer los podcasts de Causa por una Causa, en su educada voz y en la hermosa voz de la licenciada. Me asignaron a mí el tema de los rituales y la magia contemporáneas. Estamos habituados a pensar en la magia como algo histórico, pero lo cierto es que, decía Fernando Vallejo, que la humanidad necesita para vivir de mitos y mentiras. Si uno ve la verdad escueta, se pega un tiro. Entonces, la magia antigua en la medicina pues tiene muchos antecedentes, las causas sobrenaturales, las asociaciones causales, los conjuros, los embrujos, las pócimas, los castigos y expiaciones, los remedios empíricos y los rituales curativos. Esto todavía persiste en muchas comunidades y no solo en México, en pueblos europeos incluso. Pero, ¿cuáles son en la práctica contemporánea de la medicina urbana occidental? ¿Cuáles son los componentes mágicos o rituales? Voy a mencionar algunos. La verdad es que tengo una lista muy larga, pero no la voy a desarrollar, pero sí voy a mencionar algunos. Uno, el más mágico, es el efecto placebo. Todavía no entendemos cómo funciona. Hay estudios neurofisiológicos, desde luego, muy avanzados, pero todavía es una sorpresa que una misma sustancia suba la presión a los que la tienen baja y la baje a los que la tienen alta. Y tiene que ver mucho con el valor de la expectativa. O sea, tal vez la magia está en la expectativa. Pero al efecto placebo, la medicina le debe mucho de su historia, porque durante muchos años, siglos, la medicina fue ineficaz bajo los criterios de eficacia contemporáneos, actuales. Sin embargo, lo que la mantuvo fue, por una parte, el efecto placebo y por otra parte, la tendencia de las enfermedades a curarse solas. Y el efecto placebo también ha aportado grandes beneficios a la investigación. Ahora los estudios se tienen que contrastar con placebo porque, bueno. Y aquí me refiero a una definición de Arthur Clarke. Arthur Clarke fue el autor de Odisea del Espacio y fue un visualizador del futuro muy reconocido. Y entonces él decía que la magia es solo ciencia que todavía no entendemos. Y tiene otra frase que también aplica a lo que es la magia contemporánea. Dice, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, mucho de la magia contemporánea tiene que ver con este concepto, que es tecnología mágica o que es ciencia que todavía no entendemos. Algunos otros ejemplos de magia contemporánea está desde luego el efecto de las relaciones interpersonales. Lo que logramos en la relación médico-paciente, solamente con la relación médico-paciente. Y
varios de los elementos que manejó el doctor Ruelas al principio y que forman parte de este concepto que él maneja de la medicina humana, el valor de la esperanza, de la solidaridad, la compasión, el acompañamiento, el consuelo y la comprensión. De hecho, este libro, que se llama Compasionómica, es una recopilación de las pruebas científicas, llamémosle, pruebas científicas de cómo la compasión tiene que ver con los desenlaces, probado empíricamente. Otros ejemplos de la magia contemporánea son las terapéuticas alternativas. Claro que ellos defienden su concepto, pero probablemente muchos de sus éxitos tienen que ver con o efecto placebo o tendencia de las enfermedades a curarse, pero digamos son elementos de magia contemporánea, las curaciones espontáneas, que hay hasta una relación de enfermedades aparentemente incurables o terminales que acaban curándose. Y hay un archivo, por ejemplo, en el santuario de Lourdes, de todos los milagros que han podido demostrar. Y todavía los amuletos, las reliquias, las medallas, las imágenes, el detente, ¿se acuerdan? La oración, la meditación, los juramentos, las curaciones por la fe, que nadie las puede negar. Y me interesa destacar esta cita que dice: una medicina científicamente competente por sí sola, es insuficiente para ayudar a los pacientes con la pérdida de la salud. Y este estudio de hace un par de años describe cuáles son las habilidades no cognitivas que tienen que ver con la calidad de un médico como sanador. Y estas son algunas de ellas, y que se conocen como habilidades blandas o como habilidades socioafectivas, y que son un reto educativo para los docentes. Y hablo brevemente de los rituales. Un ritual es una práctica concreta, regulada y arraigada con características específicas según las sociedades que se estudien, que permite a los individuos que pertenecen a un grupo social reafirmar su pertenencia. Tiene que ver con la pertenencia al grupo social y vínculos con los otros miembros del grupo. Es una forma de adoctrinamiento. Dicen, no hay nada malo en los rituales, de hecho se inventaron para hacer más llevaderos los momentos difíciles o delicados. Los rituales se tienen que seguir al pie de la letra, no admiten digresiones ni cuestionamientos. Un ritual, tengo que ir para atrás. Un ritual, decía Bertrand Russell que a pesar de que los rituales obligan al grupo al que uno pertenece, que de vez en cuando es saludable tratar de romper con ellos. Y este es un ejemplo de que en la Olimpiada de México 68, hasta entonces, todos los atletas que competían en salto de altura lo hacían saltando, viendo hacia el suelo. Y este atleta norteamericano fue el primero que se le ocurrió romper el ritual y saltar viendo al cielo, y rompió el récord. Y con eso cambió totalmente la rutina para los siguientes saltadores de altura. Yo pongo aquí como un ritual contemporáneo la historia clínica rutinaria.
No quiero menospreciar la historia ni degradarla a la historia clínica, porque es un elemento fundamental de la clínica, es como actuamos los médicos, como aprendimos los médicos, etcétera, pero se ha convertido en muchos casos en un ritual burocrático. Lo importante es que la historia esté en el expediente, aunque nadie la lea. Y aquí me atreví a intentar describir la historia clínica de la historia clínica. La historia clínica, su nombre es Historia Clínica, sus iniciales HC, tiene 2500 años, su género es neutro. Los antecedentes hereditarios, bueno, nada más puse a Hipócrates, Sydenham y Osler, pero hay muchísimos más. También la magia, las coincidencias, las creencias, los conjuros, los no patológicos, la rutinización, la ritualización, la burocratización, la banalización, la centralización en la enfermedad. Los patológicos, ya ven que luego distinguir los patológicos de los no patológicos no siempre es fácil. Están llenos de siglas, de abreviaturas, de acrónimos, de neoabreviaturas, cada quien inventa las suyas, de obviedades, de redundancias, de perversión del lenguaje. Y el padecimiento actual, los síntomas de la historia clínica actual, digo que está acosada por la tecnología, cuestionada, con excesiva dependencia del operador. Cuando alguien dice qué tal es la historia clínica, pues depende de quién la haga. ¿Qué tal es la auscultación para el diagnóstico? Pues depende de quién la ausculte. Cargada de desconfianza, imprecisión, subjetividad, autoritarismo, incertidumbre. La terapéutica que se ha hecho es pues adiestrar a los novatos, digitalizar la historia, informatizarla, sancionar y reprimir, tecnologizar, robotizar, y el diagnóstico tendríamos que ponernos de acuerdo si la historia sí es un método diagnóstico, yo creo que sí, es un documento médico legal, es un instrumento de investigación, un registro institucional, un requisito burocrático o simplemente un ritual. Es que no veo. Bueno, ahora algunos cambios que se han sugerido para la historia es que el interrogatorio, el término sugiere los separos de la policía, le cambie de nombre a entrevista o conversación, las percepciones se conviertan en mediciones, las subjetividades traten de objetivizarse, la historia de enfermedad se convierte en historia de vida, de salud, las sospechas alcancen confirmaciones, conviene, a pesar de todas las consecuencias que ha tenido el considerar la raza, sí conviene incluir aspectos étnicos o de ancestría. Hay que preguntar preferencia sexual, en mis épocas eso no se preguntaba, se daba por obvio. ¿Quién está financiando su atención? ¿Cuáles son sus hábitos de vida? ¿Qué información poliómica o multiómica tenemos del caso? Aspectos físicos, emocionales, mentales, cognitivos, sociales. ¿Qué tal es su inteligencia emocional? Si ha dejado voluntades anticipadas o testamento vital, si se declara donador de órganos y si ha hecho algo por eso, si está expuesto a riesgos ambientales, no solo riesgos laborales, si convive con mascotas y qué tipo de mascotas y qué tanta convivencia tiene, cuál es su concepto personal de salud, cuáles son sus prejuicios, temores, fobias, expectativas, si es un procrastinador que deja las cosas para el último, si cuenta con redes sociales que lo apoyen y rápidamente unos rituales contemporáneos, ya con esto termino. Uno, la iniciativa es del paciente. Este ha sido un ritual
los médicos esperando en el consultorio a que el paciente decida cuándo ir, cuando se le moleste algo o le preocupe algo. Lo otro es que el paciente obedece. Eso también ya está probado que no es así. Y que el paciente tiene la culpa. Aquí ven la adherencia terapéutica a un grupo grande de pacientes. Como ven, la mitad de los pacientes no tiene adherencia, y esto depende de la enfermedad que se está tratando. La mayor no adherencia está en la depresión, pero la hipertensión arterial no está muy lejos de ser también representativa. Y ustedes recuerdan cómo se tuvo que hacer tratamiento supervisado de la tuberculosis porque los pacientes no se adherían al tratamiento. Y es que dicen que la obediencia simula subordinación, lo mismo que el miedo a la policía simula honradez. Y una paráfrasis de esto es: la obediencia simula convicción, lo mismo que la resignación simula disciplina. Echarle la culpa al paciente, la exploración exhaustiva y los exámenes de rutina son un ritual. A cada entidad diagnóstica corresponde una entidad terapéutica. Las enfermedades se curan con medicamentos. Hoy sabemos que se curan con muchas cosas, entre ellas medicamentos, y a veces no es lo más importante. La enfermedad crónica se maneja como una aguda que se prolongó. Solo el objetivo es válido, no sea sintomático, sea etiológico. Y concluyo con esta frase o con esta cita de Francisco González Cruzzi, que se refiere a un ritual vergonzoso que todavía persiste o pervive en los hospitales, incluso los hospitales de enseñanza. Dice González Cruzzi: parece que el sistema estuviera basado en la poca piadosa premisa de que los oprimidos de hoy serán los opresores de mañana. Triste reflexión. Cada pena encuentra su lenitivo en el poco cristiano pensamiento que nuestros sucesores sufrirán las mismas vejaciones que nosotros, solo que esta vez a nuestras manos. Gracias por su atención.